Hola, bueno, nosotros somos Miguel y Mariela y formamos parte del movimiento BDS aquí en Murcia. Y hoy, bueno, venimos a Pablo de TikTok Rebelión. Bueno, y esta tarde queremos hablaros de una empresa que está muy presente aquí en el territorio español y en concreto en Murcia, que es ICL Iberia, ¿vale? Y de la complicidad que esta empresa tiene con el genocidio del pueblo palestino. Vale, pues como os decía, Miguel y yo formamos parte del movimiento BDS, Pablo de TikTok Rebellion, y dentro estamos, bueno, y juntos formamos parte del movimiento de boicot a esta empresa, ¿vale? Presupongo que mucha de la gente que hay aquí sabe lo que es el BDS, pero para los que no lo sepan, es un movimiento que surge en el 2005 a propuesta de la sociedad civil palestina como forma de resistencia no violenta ante toda la violencia ejercida por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, ¿vale? Tiene como modelo, está inspirado en el movimiento de anti-apartheid sudafricano. Parte indispensable de este movimiento es el boicot, que pretende pues, acabar con la complicidad y el apoyo a Israel de empresas, instituciones culturales, académicas, etc. ¿Vale? Vale. Dentro de esta empresa boicoteable se encuentra ICL, que responde a las siglas de Israel Chemical Limited, ¿vale? Que es una empresa centrada sobre todo en la venta de fertilizantes, ¿vale? Como se ve aquí en este gráfico, que es lo que le da un poco de sentido a las estrategias de boicot, es que las estrategias de boicot estén centradas en una empresa, ¿vale? O que vayamos todas como a ese mismo boicot para que ese boicot tenga efecto y no que sean personas individuales haciendo boicot a cosas totalmente separadas, ¿no? Así como la estrategia del boicot tiene sentido y es efectiva, ¿vale? Tenemos que hacer una aclaración inicial que consideramos muy importante porque esta empresa de la que vamos a hablar hoy, ICL, está muy presente en el territorio murciano y hay muchas personas que trabajan para esa empresa, ¿vale? Nosotras vamos a explicar cuál es el impacto de la presencia de esta empresa en nuestro territorio y cuál es el impacto también para el pueblo palestino. Y queremos dejar claro que nuestra intención no es en ningún caso criminalizar a los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a esa empresa, ¿vale? No es esa nuestra intención, ¿vale? Nuestra intención es informar, ¿vale? De qué dice él y, como decía, de los impactos y de su presencia en nuestro territorio. Vale, pues para ubicar un poco en el tiempo y que veamos qué es esta empresa, hemos hecho este gráfico tan bonito, ¿vale? Para demostrar que no es una empresa nueva, que es una empresa que tiene siglos ya operando en territorio ocupado. En 1930, cuando empieza a crearse esta empresa, que se llamaba entonces Palestine Potash Company, que estaba formada por, sobre todo, pues mineros y geólogos sionistas. Esta empresa se crea gracias al mandato británico, que da permiso a todos esos geólogos y esas empresas a extraer recursos naturales de los territorios ocupados del Mar Muerto. Y el tesorero era Moshe Novomeski, que era tesorero de la Hanagá, que es el primer partido sionista terrorista que se crea en 1921, ¿vale? Luego, tras la creación del Estado de Israel, se nacionaliza la empresa como Dead Sea Works, que es una empresa pública israelí, ¿vale? En ese momento. Luego, gracias a la guerra de los 6 días y de la expansión de los territorios ocupados en esa guerra, pues todos los territorios que explotaba la empresa en el Mar Muerto, pues se expanden y se hacen más grandes, ¿vale?
En 1958 se crea ICL como una empresa de titularidad pública, propiedad del Estado. Y en 1992 comienza su privatización, siempre manteniendo el Estado de Israel el 44% del capital de la empresa. Luego un dato así un poco reseñable es que en 1999 la familia Ofer se hace con la mayor parte de las acciones de la empresa, y señalar que esta familia tiene también mucha presencia en el territorio español, ya que Adán Ofer o Iván Ofer es dueño del 25% del Atlético de Madrid y del Movistar Team. Así llegamos hasta el día de hoy, en el cual pues la empresa expolia todos los recursos naturales del Mar Muerto que pertenecen legítimamente al pueblo palestino, tanto en los que tienen acceso como en los que no tienen acceso, ya lo veremos más adelante, a través de sondas, secando el Mar Muerto, etc. Ahora viene como la parte más densa de la charla, ¿vale? Porque hemos intentado como aplicar el entramado empresarial lo más llanamente posible. Entonces, os lo explico como si esto fuera una familia, ¿vale? Y ICL Group, esta empresa que hablamos que existe desde 1930, es la madre, ¿vale? Es la madre que tiene unos intereses y unas estrategias claras y que tiene diferentes filiales a lo largo de todo el globo, ¿vale? Y todas esas filiales responden a los intereses y a las estrategias de la madre de ICL Group, ¿vale? Hoy vamos a hablar de ICL Iberia, que es la que tiene presencia en el territorio español. Aquí veis 7 empresas, si no me equivoco, y todo está bien, ¿vale? 6. Estas empresas, la mayoría ya existían antes de que ICL llegara, no las crea ICL, ¿vale? Son empresas que ya actuaban en el territorio, pero bajo otro nombre. Destacar que todas estas empresas están en 2 territorios españoles, en Murcia y en toda la zona de Cataluña. La primera empresa, la que tenía a vuestra izquierda, empezamos por la gorda, ¿vale? Que es ICL Specialty Fertilizer. ICL Specialty Fertilizer, antes, hasta 2015, se llamaba Fertilizantes Fuentes, que seguro que este apellido os suena bastante porque a nivel empresarial es muy importante en Murcia. Esta empresa, como Fertilizantes Fuentes, que está situada en el polígono Sadar de Cotana, es una empresa con unos 150 trabajadores aproximadamente, y que ya en 2015, antes de venderse, era muy puntera en la distribución y venta de fertilizantes, no solo en España, sino también en Europa, ¿vale? Era una empresa súper puntera. ¿Qué pasa cuando ICL la compra? Pues pasa lo mismo que en todas las otras empresas. ICL impone de alguna manera sus intereses y sus objetivos y su manera de mercantilizar los fertilizantes, y la empresa se hace sumisa a eso, ¿vale? ¿Qué gana Fuentes Fertilizantes vendiéndose a ICL? Porque tiene acceso a un montón de recursos que no podemos olvidar que provienen de territorio ocupado. Vale, luego tenemos Fondesa, que es la empresa estibadora que está situada en el puerto de Cartagena y que se dedica a recibir todos los recursos que vienen desde el Mar Muerto y a luego transformarlos y distribuirlos por todo el territorio español. A eso le ayuda Logística de Fertilizantes Fuentes. Y luego tenemos también Agrocalleja, que es una empresa que lleva sin actividad un montón de años y que no sabemos para qué la utilizan, porque empresarialmente en los informes y tal no tiene actividad, pero para algo lo utilizarán cuando está ahí, ¿vale? Luego tenemos Iberpotash y ICL Barcelona Port. Iberpotash es una empresa que gestiona las minas de sal y potasa de Sallent y Súria en Cataluña, que bueno, ahora te voy a contar a compañeros que han tenido mucha lucha en contra por allí.
ICL Barcelona Port es como Fondesa, pero en el puerto de Barcelona. Se encarga de distribuir y del transporte de esas materias primas que vienen de las minas, ¿vale? No, todo hecho. Bueno, y ahora que Mariela ha introducido ya a todos los actores de la película, entendemos que ICL, que es de matriz israelí, tiene una filial que es ICL Iberia, que actúa en España. Esta empresa ha llegado a España y ha comprado empresas españolas que ya existían. Estas empresas que ella ha nombrado van a ir apareciendo a lo largo ahora de la charla, y el hecho de presentarlas antes nos ayuda a entender qué papel tienen y cómo están actuando en complicidad. Antes de esto, vamos a volver a Israel y vamos a explicar por qué la empresa israelí es cómplice con el genocidio. Porque el movimiento BDS está pidiendo el boicot, la desinversión y las sanciones a empresas que sean cómplices y que colaboren con el gobierno israelí en su política de ocupación y de apartheid. Y esta empresa, ahora os vamos a explicar por qué sí lo es y por qué es un objetivo de boicot nada desdeñable, y sobre todo en la región de Murcia, en la cual podemos apuntar a los objetivos de boicot globales que tienen el resto de regiones, como Carrefour, como Elbit Systems, como tantas otros, Disney, pero es que ICL, Iberia, está solo en la región de Murcia. La fábrica de Totana es la fábrica que produce y distribuye en España. Entonces es como ciudadanas y ciudadanos de la región de Murcia, es un trabajo que tenemos que hacer aquí, nadie va a venir a hacerlo por nosotros desde otra zona. Entonces es un objetivo que creemos desde PDS y Extinction Rebellion prioritario, en tanto en cuanto es un trabajo que hay que hacer aquí en la región. Aquí tratamos de enseñaros que los tres motivos principales a nivel económico que hacen a ICL cómplice. La matriz es israelí, es propiedad del Estado de Israel. Se jactan en su propia web de que el PIB de Israel, creo que en el 1,2 o en el 1,8, es debido a la producción solo de esta empresa. Para que os hagáis a la idea, casi un 2% del PIB de Israel viene de esta empresa. Y en esta tercera, también se jactan en la web de que exportan tanto mineral de Israel que permiten equilibrar la balanza comercial y permitir un montón de importaciones que ya sabemos Israel qué es lo que importa, que son básicamente componentes de armas, de tanques, etcétera, de Estados Unidos principalmente. En esta diapositiva hicimos el otro día una captura de la web de la Bolsa de Israel, en la cual aparece de las 100 primeras empresas, es la número 15, ICL. Tiene un capital bursátil enorme. Entonces, vamos bajando poco a poco los motivos para boicotear. Ya tenemos estos. Siguientes motivos. ICL tiene sus principales fábricas y minas en la zona de la Palestina del 48. Oficialmente, eso es Israel. Hay gente que lo considera igualmente territorio ocupado, ganado, mediante legislación, mediante la ocupación y luego hecha legal, entre comillas. Igualmente, estos territorios son, no sé si los veis ahí bien, Oron, Zin, Rotem, son los puntos que aparecen cerca de la flecha roja, que están en el desierto del Negev. De ahí se extraen sobre todo fosfatos. El fosfato sirve luego para producir ácido fosfórico y de ahí los fertilizantes. La mancha blanca que hay, donde pone DSW, que es la empresa que ha nombrado antes Mariela, que era Deep Sea Work, Trabajos del Mar Muerto, es la que lleva operando desde los años 30 y esta extrae potasa, roca de potasio. ¿Qué pasa aquí? No solo es que estén extrayendo los recursos de zona ocupada, sino que al ser una zona limítrofe con Palestina, los palestinos tienen prohibido el acceso a esa zona, no pueden acceder al agua. Y además luego ICL tiene problemas de contaminación denunciados por la propia sociedad israelí. Entonces lo que han hecho ante estas denuncias es mover las fábricas a territorio palestino. Curiosa la imagen de la derecha, porque nos muestra cómo ante las denuncias de contaminación y de abuso del consumo de agua, ICL en su propia web sacó esta gráfica en la cual explican, no, mirad, nosotros como Israel solo consumimos el 36% del agua. El 33% del agua del Mar Muerto va a Jordania, pero no les importa señalar que el 3% es la que va a Palestina, a la autoridad palestina. O sea, es un nivel de asimilación de que el acceso al agua no es un derecho para el pueblo palestino, que no les importa mostrarlo en sus gráficos. Esto es otro motivo más para boicotearlos. Seguimos con la economía de la ocupación, que dice Francesca Albanese.
a priori los acuerdos de Oslo en los 90 deberían facilitar, diferenciar en qué zonas puede operar Israel, el Israel oficial entre comillas. Sin embargo, a efectos prácticos lo que está pasando es que sigue abriendo fábricas metalúrgicas en zonas ocupadas de Cisjordania, y en concreto ICL proporciona, no sabemos si de forma gratuita o a bajo costo o al costo que sea, a zonas en las que se están asentando colonos nuevos, proporciona fertilizantes para facilitarles ese que brote el desierto que siempre se han jactado de hacer Israel en esta zona. Vamos, les proporcionan medios para poder ocupar y poder cultivar su propia comida en territorio palestino. Luego además tienen acuerdos con empresas turísticas, a través de los cuales facilitan también que los soldados vayan a tomar unas vacaciones después de una campaña de asesinatos en un pequeño resort en una zona ocupada. Otro motivo más. Luego, vínculos con el ejército de Israel. Esto es una cosa muy loca, que cuando vinieron en la primera charla que dimos en Totana, vinieron los compañeros de Manresa, ellos explicaban como que quizás de cara a la galería que una empresa privada patrocine un ejército suena un poco extraño, ya que estamos acostumbrados a que las empresas privadas patrocinen eventos, no solo privados sino públicos también, pero que una empresa privada lo haga puede parecer raro. Allí no lo es. De hecho, ICL recibe premios del gobierno por apoyar. Hay unos premios de quién apoya más al ejército. ICL recibe premios. Tienen un programa en concreto que se llama Apadrina un soldado, que aparece en su web, podéis mirarlo, mediante el cual proporcionan beneficios económicos habitacionales a los soldados cuando vuelven de una campaña. Igual que lo del turismo, pero un poco más, cuidarlos un poco mejor. Bueno, aquí veis a gente que probablemente sean trabajadores de ICL o simpatizantes encima de un tanque con los logos y con los suministros que le ha enviado ICL. Aquí tenemos también un programa que fue, creo que a partir de 2023, en el cual se llamaba Una ducha caliente para cada soldado, en un momento en el cual no había agua corriente ni electricidad para proporcionar agua caliente. ICL se preocupó de poder llevar depósitos de agua, calentarla para que los soldados pudieran tomar una ducha y sentirse un poco más limpios. En el 12 de octubre, solo 5 días después del inicio de la ofensiva que luego ha derivado en el genocidio que ya venía de antes, vemos aquí una captura de pantalla de la propia ICL jactándose que le han llevado un pequeño dulce a los soldados al salir de su campaña. No sé cómo pone ahí exactamente, pone: los voluntarios de ICL instalaron una parada de helados para los soldados del ejército en el sur, que se van a movilizar para la campaña, para mimarlos de todo corazón. Estuvieron repartiendo helados. Otro punto bastante más heavy es el vínculo que tiene ICL con las bombas de fósforo blanco. Se sabe, porque hay informes, ahora lo mostraré, bueno, el fósforo blanco, para el que no lo sepa, es un preparado a partir de ácido fosfórico que es un óxido de fósforo que cuando entra en contacto con el oxígeno se prende fuego, o sea, se empieza a quemar. Eso en contacto con cualquier superficie lo que sí hace es quemarla, y en contacto con el tejido, con la piel, no es muy difícil de limpiar porque es muy viscoso, entonces sigue quemando. Es muy doloroso y no sé exactamente qué convenciones, no sé si lo tenéis en mente, pero está prohibido por el derecho internacional usarlo como arma contra población civil. Se sigue usando actualmente en Líbano, en Palestina. Este bombardeo es contra una escuela de las Naciones Unidas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué pasa con el fósforo blanco? El origen del fósforo blanco. El principal proveedor del fósforo para fabricar el fósforo blanco es ICL de Estados Unidos, la filial de Estados Unidos. Lo recibe muy probablemente de Palestina, enviado por ICL Matriz, lo envía a Estados Unidos. Estados Unidos lo vende al ejército de Estados Unidos. Esto que aparece a la izquierda es uno de los convenios de venta al ejército. Esta gente lo transforma en misiles balísticos ya de fósforo blanco que han sido encontrados en territorio libanés y palestino, con lo cual el círculo está bastante cerrado y bastante claro que quién está proveyendo y quién está atacando al mayor hospital de Gaza con fósforo blanco, ICL. Entonces, para centrarnos más, ya tenemos todo un mapa bastante serio de por qué ICL es una empresa prioritaria de boicot aquí en la región de Murcia. Aquí lo que hace la región de Murcia es básicamente actuar de receptor de estas materias, de estos minerales extraídos de Palestina, de territorios ocupados, y generar una producción de diferentes tipos de fertilizantes. Como decía Mariela antes, es un productor de alta, no sé cómo decirlo, como de tecnología punta, de fertilizantes punteros,
porque son desde el típico abono que echas en el suelo para que se enriquezca el suelo, hasta cosas locas como bioestimulante de la semilla, estimulante de las flores, cosas que están probadas en territorio palestino, en la zona del Jordán, obviamente, las ponen a punto ahí, las traen aquí y las adaptan al territorio murciano y al territorio español. Aquí aparecen en esta imagen, todos estos puntos azules son lo que la propia web de ICL determina que son sus puntos de venta. Lo que pasa, estas flechas indican el sentido del flujo, ¿no? Tenemos la entrada de la producción desde Palestina, la producción, la distribución por el resto de España y Portugal. Y luego la flecha que sale de Cataluña, es de lo que hablaba también Mariela antes, que es la producción en las minas de Cataluña, que vuelven más del 80% se exporta. Este es el principal papel de ICEA de aquí, ¿no? Recibir y producir este tipo de productos. En concreto, en Cartagena es donde llegan los barcos desde Israel, desde el puerto de Asdod. El año pasado, ahora hablaré un poco más, pero llegaron un total de 13-14 barcos, a razón de uno al mes, más o menos. Este año, en los 5 meses que llevamos, han llegado 3 solo. El puerto de Cartagena lo que hace es recibir, tiene su propia sede ahí, como hablaba ella antes, Fondesa, tiene tal cantidad de medios que tiene a su disposición una dársena solo para recibir y hacer el procedimiento de descarga, de estiva de los materiales. Después, desde Cartagena lo que hace, o sea, desde el puerto lo que hace es enviarlos a Cartagena, en el barrio de San José Obrero tienen un depósito para sólidos y en Totana llevan los líquidos donde se procesan para obtener estos fertilizantes. Este año, con diferentes tipos de denuncias públicas, hemos conseguido saber que, pese a que viene de Israel, el Real Decreto de Pedro Sánchez no está impidiendo que este tipo de materiales que vienen de territorios ocupados lleguen. No se puede prohibir porque ellos lo que hacen, muy probablemente, es cambiar el código postal del envío antes de enviarlo. Entonces, con decir simplemente que ha sido producido en la zona sur del Mar Muerto, que a priori es israelí, eso entra como el agua por un colador. Otro motivo más por el cual el Real Decreto no ha llegado ni en buen momento ni a buen término. Aquí tenemos algunos recortes de las denuncias que se han ido haciendo. Según veis a la derecha, se consiguió paralizar el trastín porque un grupo de gente en Cartagena acudió a la puerta del puerto, hubo ruido, llegó la Guardia Civil, identificó, intentaron entrar no sé qué, llamaron al delegado del gobierno y el delegado del gobierno decidió paralizar el barco para inspeccionar la carga. No supimos después qué pasó, muy probablemente no pasó nada, simplemente se dejó entrar, pero bueno, dentro de todo el contexto de por qué es necesario boicotear, este tipo de acciones, este tipo de victorias, lo que hacen es conseguir que se retrase la entrega de los combustibles a X empresa que ha comprado Israel, y esta empresa a lo mejor dice, mira, si va a llegar 5 días tarde no me interesa seguir comprando a esta empresa, voy a empezar a comprar a otra gente. Pues de ahí la importancia de este pequeño acto, no hace falta tampoco cortar vínculos de entrada, hacer cualquier cosa es útil. En Cataluña ICL tiene 2 minas, la de Salent está cerrada ya, la de Suria todavía está en funcionamiento. ¿Qué ocurre con esta mina? Esa montaña que veis a la derecha es una montaña de sal, son desechos de la mina. Es la montaña más alta de toda la comarca del Valles. Hemos subido ahí hace poco con una acción que hubo, se ve el mar Mediterráneo, es una cosa espectacular. Esto lo que hace es que cuando llueve se filtra toda la sal a los acuíferos y a los cuerpos de agua superficiales, y lo que ha obligado es que la Generalitat de Cataluña tenga que poner con dinero público una desalinizadora para que el agua que llega a Barcelona sea mínimamente potabilizable. Ya no que se pueda beber, pero que no llegue cargada de sal. Esto está pagado con dinero público. Hay un conflicto mucho más heavy del que hay aquí en Cataluña con esto desde hace ya años. Veis ahí en esta foto que aparece la bandera de Israel directamente en la fábrica. Esta situación de conflicto ecológico consiguió que una denuncia que se puso en el 97 prosperara y condenaran a 3 directivos de Hiperpotash a eliminar la montaña de sal y a reparar el daño, pero con algún tejemaneje con autoridades han conseguido una prórroga hasta el año 2090 para decir, bueno, vamos a arreglarlo, pero en 2090. La propuesta que tiene ICL antes de que llegue 2090 es enchufar unas cañerías en la montaña y echar mucha agua dulce, que como sabemos todo sobra en la zona, para ir lavando el agua y mandarla al Mediterráneo, que está a 30 kilómetros. Esta es la propuesta. La campaña Boicot ICL como tal, no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Bueno, esta es en Cataluña tiene mucho más recorrido. Llevan bastantes años ya, a lo menos 20 años, denunciando a esta empresa. Han conseguido hacer juicios populares por el tema ecologista. Cuando la empresa empezó a ver su imagen dañada,
empezó a hacer vínculos con la universidad, con el teatro público además, y la gente desde Cataluña ha conseguido cortar esos vínculos también. Ahora vemos que aquí en la región de Murcia está empezando a haber esos vínculos y que deberíamos preocuparnos de cortarlos también. La cuestión, en Cartagena, esta campaña ha aterrizado hace 4 meses, 3-4 meses. Tenemos 3 líneas de trabajo. La primera, que es hablar con la gente que comercia con los productos de ICL. La segunda, que es trabajar con el tema del puerto y la complicidad del Estado, no solo del gobierno local y regional, sino del Estado. Y la tercera es la Universidad Politécnica de Cartagena. Ahora veremos por qué. La primera, hay un grupo de diferentes provincias trabajando esto, desde Mallorca, los Países Valencianos y Cataluña, la región de Murcia también. Se trata de identificar cuáles son las empresas que están comprando y vendiendo productos de ICL y llamarles, tener una base de datos e invitarles a que dejen de comerciar con ellos. Hemos empezado a hacerlo, podéis imaginaros la respuesta que hemos tenido, que es ninguna. Estamos en este impasse ahora de, vale, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a trabajar, vamos a exponer, a llevar esta charla donde hay que llevarla, a repartir panfletos donde hay que repartirlos. Recibimos cualquier tipo de idea que tengáis, porque para eso estamos dando la charla, para informar de esto, para que os llevéis esto donde vayáis y para que se empiece a trabajar en esto, no solo desde aquí, sino desde donde sea, para ver cuál es el siguiente paso. El tema del puerto de Cartagena implica, como decíamos, la complicidad estatal. Estaría bien identificar, porque es todo un mundo, el tema portuario, los sectores que tienen más, no sé, que se pueden ayudar más en este proceso, la estiba. Por ejemplo, en Valencia están muy bien organizados los trabajadores del puerto, sí. En Valencia hay de un total de 30 estibadores en el sector de estiba, hay 16 que están en objeción de conciencia. ¿Qué pasa? Que cuando llega un barco, si estos 16 trabajadores dicen que no descargan, provocan un retraso bastante grande en la descarga y es un daño económico a la empresa y por tanto Israel. Es importante tratar de entrar ahí. Estamos en ese punto de, bueno, vamos a no a nosotras, sino bienvenida a cualquier tipo de idea, y de ahora cuando hagamos la charla abrimos si se puede, no sé si va a haber tiempo. Algunas movilizaciones en Cartagena que han conseguido estas pequeñas victorias. Hubo una bicicletada al puerto, que fue cuando se consiguió retrasar el barco. Y luego la Universidad Politécnica de Cartagena tiene, por concesión directa, a propuesta de un profesor de la universidad, 25.000 euros aproximadamente cada 2 años de la empresa. Esto es, ICL, con dinero manchado de sangre, paga a la universidad para que ella financie TFCs, TFMs y imagino que compra de materiales o financiamiento de algún tipo de... Es en la Facultad de Agrónomos, en la Escuela de Agrónomos, entonces entiendo que algo relacionado con las plantas y la fertilización, estas cosas. Desde 2014 que sabemos que esto está en marcha, son casi 250.000 euros. Esto es ilegal, es punible según el derecho internacional, porque está recibiendo dinero del ente genocida, y nos gustaría también que se empezara a trabajar desde la universidad y que se bueno, que el claustro hable de ello, que el defensor de la comunidad universitaria, meter una queja. Hemos contactado también con ellas y hemos recibido 0 respuesta, así que estamos a punto de dar el siguiente paso, que puede ser pues entrar en la universidad y empezar a informar de cara a cara. Igual no es tanto como conclusiones, ¿no? Pero es un poco ver, yo sé que sabemos que hay mucha información, que hablamos como de extracción de recursos, de entramados empresariales, de holdings, ¿no? Como una información como muy espesa de asimilar, además poniendo el foco en una empresa multinacional que tiene filiales por todo el mundo, y es como, vale, o sea, tengo un mal rollo ahora en el cuerpo impresionante con toda esta información y con lo malos que son. A ver ahora, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Nos cabreamos, nos organizamos, ¿qué hacemos? Nosotras hemos empezado, como decía Miguel, el tema del boicot, por identificar cuáles son esas empresas que a su vez consumen productos de ICL, y es muy difícil, ¿no? Porque cuando decimos boicot a Carrefour, vale, pues no le compramos a Carrefour, pero es que seguramente ninguno de nosotros consumimos ICL, no consumimos productos de ICL, pero con la verdura que comemos seguramente lleve fertilizantes de ICL. Y lleve recursos que han sido expropiados y explotados y extraídos de territorio ocupado.
Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es muy difícil llegar a los agricultores, ¿no? Y decirle, oye, no compres ese fertilizante tal super puntero que te hace producir lechuga punta paz. Entonces nosotros estamos ahora como en el punto previo, ¿no? Vamos a informar, vamos a intentar visibilizar esto, sensibilizar a la población y sobre todo que la gente se active, ¿vale? Solamente poner esto en la conversación, en las discusiones públicas, ¿no? O sea, en nuestro día a día. Hace poco fuimos a Totana, que es donde está la sede, que hay mucha gente que trabaja allí. Y que claro, cuando dices vamos a boicotear ICL, hay gente que te mira así como con recelo diciendo, es que mi primo trabaja ahí y cobra genial, tiene unas condiciones puta madre. Bueno, vamos a ceder a esos chantajes, vamos a ver que esa necesidad de que nosotros necesitemos puestos de trabajo nos deje acceder a que esos puestos de trabajo estén pagados por una empresa cómplice de un genocidio, que es la pregunta. O vamos a seguir, necesitamos la cátedra, vale, necesitamos la cátedra porque queremos hacer un doctorado, pero ese dinero tiene que venir de esa empresa. ¿Estamos dispuestos a acceder a eso? Es como poner esto en el discurso público o social o como lo queramos ver, va a hacer que los territorios se activen y que visibilicemos que no es una empresa cualquiera y que no nos afecta a todos los territorios por igual, que en Murcia tenemos la suerte o la desgracia de tener aquí la distribuidora central a toda la península. Entonces, igual desde Segovia no pueden hacer lo que podemos hacer nosotros, lo tenemos bastante más fácil y de alguna manera tenemos que empezar a responder. ¿Cómo respondemos? Pues básicamente haciendo uso de los únicos poderes que nos quedan, ¿no? Que es informar, darnos cuenta de qué cosas están pasando a nuestro alrededor y mirarnos la cara y decir, vale, ¿qué hacemos? ¿Le pintamos la fachada? ¿Vale? O le cambiamos la bandera por la bandera palestina. Y para eso estamos aquí, para invitaros sobre todo a que os unáis al boicot a ICL, al BDS, a la lucha a favor del pueblo palestino y a todo esto, porque es de los pocos poderes que nos quedan, de ponerle la zancadilla entre todas a una empresa tan grande como puede ser esto. Que ayer tuvimos otra charla en Cartagena y hablando al final, ahora no va a haber mucho tiempo yo creo para hablar, pero hablando al final salía el tema este antimilitarista de la guerra empieza aquí, ¿no? De no tenemos que irnos a otro país para acabar la guerra allí, igual que nosotros podemos estar muy informadas de lo que está ocurriendo en Palestina, podemos ser muy críticos, pero no podemos hacer nada y esto genera una frustración que creo que es bastante palpable a día de hoy. Entonces, tener claro cuáles son los objetivos aquí y cuál es el granito o buen arenero que podemos aportar si nos organizamos aquí, creo que es, bueno, ayuda bastante a centrar ese odio y a centrar esa rabia, y eso focalizado la guerra va a seguir empezando aquí porque va a haber más empresas, pero también podemos cultivar aquí, cosechar algunas victorias pequeñas, grandes, pero creo que nos puede ayudar a seguir avanzando y a seguir, como decía, no sé qué cantante era el verano pasado, que sí, Free Palestine, pero Free Europe también, ¿no? A empezar a liberarnos desde aquí también de ese colonialismo y de ese ansia de poder y de tierras que llega hasta aquí en realidad. Entonces, bueno, no sé si quieres. Igual con algunas me consta que ya lo habéis visto, hay un documental que se llama Sal en la herida, en catalán, Sal a la ferida. Está en YouTube completo y habla de la situación que tienen en Cataluña. Aquello es tremendo, miradlo si podéis porque es gigantesco. Luego nos han pasado un dossier de 17 páginas con toda la información, se ha completado con lo que está pasando aquí en Murcia, si alguien lo quiere. El tema, yo creo, o sea, lo que comentabais, que lo hablamos también ayer, sería empezar desenmascarando lo que es ICL, porque en ningún lugar, claro, tú ves ICL y unas siglas y piensas que puede ser cualquier cosa, pero si sabes que eso es Israel Chemicals Limited, ya te está dando bastante información y ya te dan ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es desenmascarar esas siglas que quedan así como muy neutrales y saber un poco qué está pasando ahí, de dónde viene qué es esa empresa y qué está haciendo. Porque el hecho de saber que estamos importando materias primas de territorios palestinos ocupados, se están procesando aquí y están usándose para envenenar
toda la huerta de Cartagena para que luego pase el colapso del Mar Menor, yo creo que a nadie se queda indiferente con eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco nos vamos articulando en torno a esa idea, ¿vale? Nada, por último recordar que el boicot funciona, que no se nos olvide, que el boicot funciona, que al final pequeños grupos organizándose pueden terminar consiguiendo que se pare la huerta ciclista, que el Vinarro de este año haya sido una puñetera mierda, que dejemos de tener lazos con fondos de inversión, que ocupan el territorio palestino, que el boicot funciona, sobre todo eso, ¿vale? Que de una manera individual todo esto no va a ningún sitio o tiene un impacto muy pequeño, pero que el boicot a nivel colectivo es de las armas más efectivas que tenemos ahora mismo en las manos y es una cosa que tenemos que tener siempre en mente cuando hablamos de Palestina y de los movimientos pro-palestinos. El boicot funciona y es efectivo. Y ya para cerrar, es momento si tenéis alguna queja, sugerencia, reflexión, lo que sea.